Si no te portas bien, Nicolás te llevará. Hola, buenas tardes amigos. ¿Cómo están? Buenas noches, buenos días. Es un agrado para mí que estén compartiendo conmigo. Les cuento que mi nombre es Silvia y la verdad necesito mucho de su apoyo para este proyecto. Entonces, les encargo su like, por favor, y que se suscriban a mi canal si no lo han hecho. Les cuento que vamos a hablar de José María Mikuláš. José María Mikuláš es un personaje que ha pasado a la historia de Guatemala y desafortunadamente no por bien. Él nació en el seno de una familia campesina, una familia humilde en el interior del país, en Patsicía, Chimaltenango. Él nació en 1925. Al momento de nacer, pues vivía con su papá y su mamá, ¿verdad? Pero se separan, no sé si murió el papá o sencillamente abandonó a la mamá y ella se une en una nueva relación con el padrastro de José María. Desafortunadamente, esto es en una época en que había mucho machismo y aparte el señor pues consumía mucho licor. Recuérdense que el licor pues desata algunas conductas que son nocivas para todos. Eso provocó que todas las frustraciones que posiblemente el señor tuviera las desahogara con los más pequeños, como en este caso José María. José María era un niño pequeño, eran cachiqueras posiblemente, no hablaban español. Entonces ellos eran campesinos, se dice que eran cargadores de bultos, posiblemente fueran jornaleros, eran mal pagados y la situación económica del país era muy difícil. Entonces esto va a provocar que haya una situación compleja, ¿verdad? Que haya que resolver y que esas frustraciones, pues, en un niño pequeño como José María la desemboque. José María, como les dije, nació en 1925. Era a sus 9 años, toma la decisión de huir de casa. La situación era difícil para él. No contaba con fuerza física para oponerse a su padrastro. Su mamá seguramente también era víctima de la violencia. Recuérdense que era una familia patriarcal y donde la mujer pues le debía respeto al esposo y difícilmente se iba a poder oponer a que golpeara a su hijo. Aún a los 21 años se ve que es pequeño, que es muy jovencito. Posteriormente, él huye de casa a los 9 años aproximadamente, era muy pequeño, va a vivir a Portales, va a mendigar, a cometer pequeños robos. En algún momento, pues algún amigo familiar le dará un plato de comida, lo dejará dormir, pero en realidad él vivía en la calle. A los 11 años, después de algunos pequeños robos, es llevado a la correccional de menores, donde pues obviamente, pues supuestamente iba a ser educado, no fue así, ni siquiera aprendió a leer y a escribir, no tuvo mayor oportunidad, seguramente sí recibió algunas palizas y bueno, posiblemente haya sido sodomizado en la cárcel. Se menciona que el papá de Mikuláš posiblemente lo sodomizó, el padrastro de Mikuláš posiblemente lo sodomizó y por eso es que hay muchas cosas complejas en su vida que no pudo resolver. Bueno, a los 16 años es llevado a la penitenciaría central, esta que estaba ubicada aquí por el Banco de Guatemala, por la Corte Suprema de Justicia, porque cayó nuevamente en la cárcel. Él salió alrededor de los 14 años de la correccional de menores, pero siguió cometiendo algunos delitos. Entonces los delitos que lo llevaron
pues estaba en robo, doble robo agravado. Tenía también el delito de abusos deshonestos, secuestro de menores. Eso lo llevó posiblemente a la cárcel. No, eso lo llevó a la cárcel en definitiva. Y estuvo ahí 4 años. O sea, tenía 16 años cuando fue llevado a una cárcel de adultos, donde la cárcel se mantenía repleta. Había mucha gente que era llevada presa por el fin del presidente de crear la idea de una Guatemala sin delincuencia. Habían enemigos políticos también del presidente. Y sobre todo, José María fue a caer con los delincuentes comunes. Entonces, muy posiblemente fue sodomizado también y aprendió también nuevas artes. Mientras él estaba preso, en Guatemala gobernaba Jorge Ubico. Básicamente con él creció. La marcha hace referencia a la época. Era una época en que se vivía en un ambiente de guerra. Jorge Ubico era militar, descendía de, digamos, una larga línea de militares, fue ahijado de Justo Rufino Barrios. Era una persona ególatra, le gustaba, ¿verdad? Que todo girara alrededor de él y por eso hasta una marcha se consiguió. Él quería y amaba al ejército y tanto así era que hasta la educación militarizó. Él persiguió, ¿verdad? Bajar los índices de delincuencia común, pero también logró aumentar la pobreza. Esa pobreza en el país aumentó. Recuérdense que había una depresión que afectó a Estados Unidos. Esas consecuencias llegaron a Guatemala. Jorge Ubico también apoyó a las empresas transnacionales como la UPCO, o sea, la bananera. Esas empresas fueron apoyadas por él, entonces el capital norteamericano hacía presencia aquí en Guatemala, pero no llegaba a los sectores populares. Eso origina una serie de manifestaciones, pero bueno, van a haber una serie de intentos de asesinarlo y él los va a lograr, va a lograr suprimirlos todos y en su mayoría a todos esos enemigos que él tenía los logra llevar a la cárcel. Entonces fue una época muy dura. Como les dije a las personas, inclusive les pagaban con cupones en algún momento. A ese nivel se llegó que no había efectivo para pagarles. Hay, por ejemplo, una ley de contra la vagancia que es alabada por mucha gente, pero era una forma también de conseguir trabajadores para las fincas, de lograr que los proyectos, por ejemplo, carreteras, se hicieran de gratis. También hay una ley de vialidad y todo eso a la larga pues va a afectar a las personas comunes, se puede decir al pueblo en general. Entonces, todo eso pasa, ¿verdad? Hay personas obligadas a trabajar durante un mes en caminos. Cualquier persona que no justifique un empleo es considerada vaga y llevada a la cárcel durante un mes. Y mientras él paga con cupones, en 1940 le dan un regalo de 200,000 quetzales. Repito, en 1940, 200,000 quetzales. La Asamblea Legislativa le dice, señor presidente, gásteselo en lo que usted quiera, como usted disponga, estará bueno. El problema era que el sueldo promedio de un catedrático universitario, que era relativamente alto, al año era de 312 quetzales. Entonces, esto crea también una serie de disgustos. Recuérdense que si la violencia está controlada, pero la economía no, pues va a generar muchos disgustos. De tal manera que él sigue con ese control férreo. Aquí está el decreto que les decía, él derogó el reglamento de jornaleros, pero se instituyó la ley de la vagancia en el decreto 1996 y se consideraba pagos a quienes no pudieran demostrar haber prestado servicios por monto entre 100 y 150 jornales en fincas de terratenientes.
Recuérdense que hay un proceso que aún se da hoy en día. La gente que del occidente del país va a trabajar, occidente y norte, van a trabajar a las fincas al sur del país. Él era, como les digo, una persona ególatra, le encantaba celebrar su cumpleaños y por eso hasta la marcha número 5 se compuso. Cuando era su cumpleaños se dice que eran filas de personas que llegaban a saludarle o a darle un presente, seguramente sí, a pesar de la crisis económica. Pero él también supervisaba las obras que realizaba y para eso iba al interior del país y viajaba constantemente para observar que todo estuviera hecho a su gusto. Y previo a que él llegara al interior del país, iba una comisión de avanzada que organizaba el recibimiento. Ustedes pueden observar que quienes tienen en contacto con él en su mayoría son jovencitas y es porque él tenía una fama tremenda de mujeriego. Hubo muchos enemigos y él reprimió cada intento de golpe de Estado o a cada intento de matarle, lo reprimió de la manera en que él conocía, aplicando ya sea la ley fuga, que es la que si una persona le dicen que puede fugarse y aprovechan para dispararle al delincuente y el policía pues tiene la excusa de que sí fue, o asignarles trabajos no deseados, ya sea porque fuera un enemigo político, alguien, inclusive personas cercanas a él que no pensaban lo mismo, eran, eran llevados al paredón sin mayores juicios. Y le encantó tanto, le encantaba tanto a lo militar que las escuelas públicas participaban de desfiles vestidos de militares. Pero tanto va el cántaro al agua que al fin se rompe, dicen, ¿verdad? O no hay enfermo que dure 100 años, ni, bueno, aquí estoy ya como, bueno, ni enfermedad que lo aguante. Comenzaron las protestas. El hecho de que se le pagara con cupones a la gente era demasiado duro. No digo comenzaron, ya habían protestas. Había un enfrentamiento entre conservadores y liberales. Eh, Perdón, ahí me pasé un poco en la historia. Entre liberales, que eran básicamente el gobierno que él representaba, que era convertir a Guatemala en un estado finquero. Hay una gran confrontación entre el sector, digamos, liberal y el sector progresista, porque hay mucha gente, si ustedes pueden analizar lo que les gusta que le digan qué hacer, no le gusta pensar por sí misma. Y mucha gente por eso estaba encantada con Ubico, porque él era un dictador. Entonces ellos hacían exactamente eso y les evitaba pensar. Perdón por decirlo así. Pero había un sector, que era el sector académico, el sector intelectual, algunos sectores dentro del ejército, trabajadores que se oponían a esto. La crisis económica era muy fuerte. Entonces hubo mucha gente descontenta que durante todos los 3 gobiernos que estuvo en el poder protestaron. Y esas llegan a un nivel muy alto en el año 44, de tal manera que él crea un decreto que limita las garantías constitucionales. Es el decreto 3114. Con esto él evita que perdón, hay un perrito que está llorando, pero le están educando y no piensen que es víctima de maltrato. Están educando, es nuevo en la casa. Pues bueno, con ese decreto 3114, él prohíbe ese derecho a manifestación, derecho a reunión, y la gente en vez de tenerle miedo, se enoja. Esto sucede un 24 de junio más o menos. Ese mismo día se reúnen 311 personalidades de Guatemala, incluyendo algunos muy cercanos a Ubico, y se crean un documento que es entregado al día siguiente, en donde le piden restituir esas garantías. Él se siente mal, sobre todo moralmente, porque personas cercanas a él eh,
dijeron, ¿verdad?, que estaban en contra de lo que era así. Bueno, entregan eso, al día siguiente pues hay nuevas manifestaciones, le vuelven a dar otro documento el día 26 de junio y renuncia el 1 de junio y designa en el poder a Federico Ponce Baides. Designa porque las personas que habían sido nombradas previamente o que les correspondía no fueron nombradas porque a él le parecía mejor Ponce Baides, que fue una copia de lo que él hizo, es decir, la línea de gobierno continuó igual. Él, al igual que Ubico, era admirador de Hitler, era admirador de la cultura militar, del paternalismo, del patriarcado. Entonces, la situación continúa igual, la represión y las manifestaciones continúan de tal manera que el 20 de octubre del 44, o sea, más o menos 4 meses después de que asume Ponce Baides, es derrocado y asume un triunvirato encabezado por el capitán Jacobo Arbenz, por el ciudadano Jorge Toriello, por el mayor Francisco Javier Arana, quienes convocan a elecciones y con un gran respaldo popular queda electo el doctor Juan José Arevalo con un 86% de votos. Sin embargo, recibe una Guatemala dividida, una Guatemala polarizada, en donde fuertes sectores de la población lo apoyan, pero sí va a haber un grupo de finqueros y de empresas transnacionales, sobre todo dirigidas por Estados Unidos, que van a estar en contra de su gobierno. Él asume en 1945 y ese año tiene un accidente. En ese accidente se lastima la columna. Ese año también es liberado José Micular. Cuando es liberado, él continúa trabajando en la finca, perdón, trabajó en la finca obviamente, ¿verdad? Pero va a trabajar al mercado del guarda. Esta fotografía es realmente pues muy antigua, ya habían carros para el momento en que José María regresó a trabajar en 1945. Él era cargador de bultos y en esa cantidad de gente que va a ser mayor a la fecha en que él asume, es de nuevo su trabajo, pues fácilmente se pierde cualquier persona. En esa época que lo contacta su amigo y su primo, o sea, es la misma persona, Mariano Macú. Y desafortunadamente, pues van a iniciar una serie de crímenes en una Guatemala donde no había muchos carros, donde sí habían áreas aisladas, en una finca que se llama Naranjo, en el área de México, aparece el primer cadáver del jovencito de apenas 14 años, Enrique Sactic. Él ya trabajaba, ayudaba en su casa, iba con 2 mulas cargadas de leña que iba a vender. Entonces, pues se encuentra con José María y seguramente le contó la historia que le contó a todos los niños. Le ofreció llevarlo a conocer unos conejitos de colores. En su inocencia, el niño va y, pues bueno, cae en la trampa. Lo encontraron amarrado con los brazos al cuerpo, pues su pantalón y su ropa interior baja. Su cuello, pues, estaba con una pita, había sido ahorcado. Y, bueno, definitivamente era una situación lamentable, pero la policía al encontrar el cadáver no lo tomó con la seriedad que debía, pensó que solamente era un robo. Las mulas regresaron a la casa del jovencito, pero ya no llevaban la leña. La leña la había vendido ya José María y su primo Mariano, lo habían vendido. Ellos eran ladrones también, así es que aprovechaban la ocasión y no se habían quedado con las mulas porque iba a ser como que muy evidente. Pero se regresan al lugar del niño y bueno, entonces la policía piensa en un robo nada más. Posteriormente se van a dar otros hechos. Recuérdense que en Guatemala los niños en esa época pues había mucha inocencia, mucho juego al aire libre, sí tenían que trabajar o ir a estudiar, pero tenían espacios, grandes espacios para movilizarse. Y en esos espacios fue lo que aprovecharon estos delincuentes. Alrededor de 15 niños fueron asesinados con la misma historia.
pero dentro de ese grupo sobrevivieron unos 2 o 3. Entonces, uno de los niños que sobrevivió, que al final creo fueron 4, uno de los niños que sobrevivió huye y le va a decir a su mamá que le pasó esto, pues, que lo golpearon, en fin, está muy asustado el niño y la mamá lo lleva con la policía. Entonces van, ponen la denuncia y la gente que les atendió dijo, definitivamente pues fue un juego, señor, el niño está equivocado, los niños juegan así, yo también jugué así cuando era niño. Entonces imagínense cómo va a ser que los niños jugaran así, ¿verdad? Que se sodomizaran entre ellos, que eso fuera normal. O sea, de repente se da, pero normal no es. No toman en cuenta eso, los cadáveres siguen apareciendo. Se reportan muchos casos de niños perdidos. El niño describió al sujeto como un hombre de más o menos unos 50 de estatura, moreno, jovencito, pero no pudo dar más señales, solamente que él cojeaba de un pie. Y desaparecen alrededor de 15 niños, aunque se cree que fueron más. Sobrevivieron, como les digo, 4. Posteriormente, es nombrada una comisión porque se daba el problema de que se comenzaron a crear bolas. Las bolas decían, bueno, al menos aquí en Guatemala consiste en una verdad que se cuenta a medias y alguien más le va agregando detalles y poco a poco va creciendo. Y sobre todo, hay algo de cierto. Por ejemplo, en este caso de las bolas, lo cierto es el asesinato de los niños. Ya lo demás, pues fue mentira. La bola decía que el presidente mandaba a matar a los niños para curarse de la lesión que tuvo en la columna en el accidente que tuvo el año anterior. Esa era la bola. Mi papá inclusive me la contó de otra manera. Él decía que ese líquido se lo echaba en la cara o no sé qué más para conservar la piel tersa. Desde luego yo le dije que no a mi papá, que no era cierto, pero él seguía en esa posición. Pues bueno, son nombrados 2 detectives para investigar la situación, Miguel Antonio Serrano y Alfredo Guerra. Y en las investigaciones entrevistan a una anciana que le llamó la atención que un hombre pequeño que cojeaba y llevaba a un niño alto, rubio, y le llamó mucho la atención de tal manera que pudo describírselo a la gente. Y se pusieron a investigar en las áreas, desaparecieron niños en Santa Catarina Pinula, aparecieron también cadáveres en Camino a la Antigua, en varios lugares del país, perdón, del área urbana de Guatemala, en Misco. Entonces desaparecieron varios niños en estas áreas populares sobre todo, y luego aparecían en sectores boscosos. Ahí eran encontrados los cadáveres, alrededor de 14. No les voy a describir cómo estaba cada uno porque la verdad es algo que no necesitamos saber. Pero la historia en general, pues sí hay que tomarla en cuenta. Entonces, tras ese escándalo y esa situación ya de zozobra que vivía la gente, estos agentes fueron, investigaron, y en uno de esos que estaban en un mercado, observaron a una persona así, más o menos con la descripción, moreno, que cojeaba, con un niño que no parecía su familiar, más bien parecía que José María era empleado del niño. Y José María le estaba comprando posiblemente un chuchito, que es un tamalito que viene envueltos en hojas, y se fue con él el niño. Al irse el niño con él, entonces lo acompañó, ¿verdad? En el camino, y el policía se quedó observando. Alfredo Guerra se llamaba el policía. Entonces, Alfredo Guerra llama a su compañero Miguel Antonio Serrano y le pide que soliciten refuerzos. Alfredo Guerra sigue a la gente, y al llegar y a un lugar aislado, el José María se da cuenta de eso, se regresa, suelta al niño y se enfrenta a la gente. Lo que la gente se dio cuenta en ese momento es, oh, sorpresa, había ahí otra persona, esa otra persona que era Mariano salió huyendo. Entonces José María
que era pequeño, que tenía un problema en la pierna, pero también era fuerte, era cargador de bultos en los mercados, una persona que se dedicaba y tenía fuerzas, estuvo preso, se enfrenta a él con un cuchillo. Sin embargo, llega Miguel Antonio con los refuerzos, disparan al aire y lo detienen. Al día siguiente, pues es detenido Mariano. Y lo que llama la atención de todo esto es el tipo de persona que era José María. Era un tipo de persona inmaduro totalmente. La situación obviamente no es alegre, ¿verdad? Es un momento muy dramático, se puede decir, ¿verdad? Pero era la Guatemala de antaño, por lo tanto la música más o menos corresponde. Entonces, al momento de detenerlos, son entrevistados, sobre todo es entrevistado José María. La cuestión aquí está en que tiene 21 años, en que habla poco el español, pero se puede decir cínico, sin embargo, sus respuestas son planas. Al decir planas es que no tenían ninguna emoción. Le preguntaron, ¿qué sentías al matarlo? Rico, respondió él. ¿Te gusta matar niños? ¿Te gusta matar? Sí, pero solo los niños. Pero me gusta más pisarlos. ¿Por qué los niños? Porque es más fácil. Los grandes se defienden. Entonces, esa entrevista se la hicieron el 18 de julio. Y fue un periodista, el periodista se quedó así como que asustado. ¿Cómo era posible que una persona respondiera así? El abogado defensor pidió hacerle un análisis psicológico. Decía que él hablaba en un tono plano, que tenía escasa elaboración mental en sus respuestas, que la razón principal de cometer delitos era satisfacer sus deseos sexuales, que le provocaba a los menores de edad. Él le agrega, ¿verdad?, que le gustan los niños porque no se defienden. Recuérdense que él fue sometido mucho tiempo, fue sometido por su padrastro, posiblemente violado por él, no se pudo defender, fue sometido por sus compañeros de prisión, tampoco se pudo defender, y esta era una situación diferente. Él era el que mandaba, él era el que se satisfacía y él era el que controlaba. Y no tuvo ninguna limitación en decirlo. O sea, él solo buscaba satisfacer sus deseos y cosificaba, es decir, convertía en objetos a los niños sin darles ninguna calidad humana. Posteriormente, tal vez analiza, ¿verdad?, que va la situación y comienza a echarle la culpa a su primo. Los niños que fueron liberados indicaban que solamente una persona les hizo daño. Pero bueno, él le echa la culpa a su primo Mariano. Al parecer fue un dúo que hizo clic en los delitos que cometieron. También mencionan algunos autores que tuvo 2 hijos, Juana y Enrique, pero en su mayoría no consta porque él reconoció no haber tenido ninguna relación con mujeres. Es un sociópata, pederasta, sádico. Trata de resolver el trauma del abuso sexual de la infancia y tiene una escasa capacidad de controlar los impulsos. Inclusive cuando estaba siendo entrevistado por la policía, se perdía en la observación de pequeños objetos, de dibujos. Inclusive a uno de los periodistas le dijo en medio de todo esto que le gustaba su corbata y el periodista se la regaló. Su desarrollo psicológico era alrededor de un niño de 5 años. Bueno, esta situación se ha salido de control, ¿verdad? Porque era algo a lo que no se estaba acostumbrado en Guatemala. Y obviamente fue sometido a un juicio y en un proceso abreviado fue condenado a muerte. Aquí lo único que yo pienso que debió ser igual fue la sentencia de muerte que debió de haber sido para los dos. Aunque para el otro al final, pues no fue ningún premio, ¿verdad? Porque seguir vivo
fue un martirio para él. Entonces, es condenado a muerte en ese proceso abreviado. La gente en principio quería lincharlo, perdón. Luego de que lo querían linchar, le enviaron una carta al presidente en que solicitaban que fuera condenado a muerte. Entonces, básicamente se crea un decreto que, que hace que el proceso sea acelerado. El 17 de julio, entonces, es llevado al paredón, pide ir de traje, ¿verdad? Tiene ese trajeado de tacuche. Y como les digo, llevó la corbata que el periodista les regaló, pidió 2/8. 2/8 equivalen a la cuarta parte de una botella de guaro. Pues pueden decir que era para tomarse valor, a ver si es cierto. Pide seco hay una pequeña ceremonia religiosa y lo confiesa, aunque él en realidad no practicaba ninguna religión. En poco menos de 3 meses se puede decir que aparecieron los cadáveres. En resumen, fue juzgado en más o menos 28-29 de abril, fue detenido. 3 meses también para que lo llevaran al paredón. Fue mucha gente, fue en el cementerio general. Y fue mucha gente porque había mucha gente que deseaba ver que se hiciera justicia. Y para el gobierno también fue un alivio, se puede decir, porque esta era una prueba. El gobierno de Ubico, el gobierno anterior, se había caracterizado por mantener el orden, alejada a la delincuencia, y ellos no podían ser menos. Esta es la lista de las víctimas, son alrededor de 15. De ellas, pues algunas personas no, bueno, la policía no conocía algunos nombres y personajes, y José María los lleva a localizar a un par de tumbas de las que ellos tenían desconocimiento. Y por supuesto, ¿verdad? La noticia, el impaciarse en dar la noticia y todo el mundo feliz porque desapareció el peligro. Sin embargo, la sombra sobrevivió. ¿Por qué? A muchos niños los castigaron por eso. Y aquí lo tétrico. Bueno, primero, pues sí, el campo de los asesinos en serie en esa época no era conocido. Entonces, había muchas dudas, y los psicólogos de la época que pertenecían a la Facultad de Medicina piden la cabeza de José María para estudiarla. Y le es quitada la cabeza. Él es enterrado en un lugar sin nombre porque, como saben, hay muchas personas que, bueno, van a hacer ritos o podría convertirse en un lugar de peregrinación, así es que no indican dónde lo enterraron. Sin embargo, la cabeza se la llevaron a la Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos. Y aquí viene lo tétrico. En los años 90 es trasladada la cabeza al centro regional de la universidad, pero de ahí se pierde. No se sabe qué fue de la cabeza, pues esto ya sé que ya cambia de tono, ¿verdad? Las consecuencias. El decreto 235 abrevió el proceso, y por lo que se creó esta ley que fue conocida como la ley Mikuláš. En realidad es el decreto 235. Los rumores afectaron seriamente al presidente. No se detuvieron, y por eso el dicho: si salís a la calle, te va a llevar Mikuláš. Hubo mucho miedo en la población. Se vio afectada por esta situación. Y este es el decreto, dice: considerando que existen hechos delictuosos cuya comisión por su naturaleza causa justificada alarma en la sociedad y que exigen un procedimiento rápido para que la ley sea aplicada sin más demora de la estrictamente necesaria para comprobación de los hechos y ejercicio de derecho, defensa de los enjuiciados, a fin de restablecer la tranquilidad social. Estas son las páginas que consulté, y les agradezco mucho su atención. Perdonen los errores que haya tenido. Ahí sí que es el primer video que grabo de este tipo, pero espero poder compararlo y decir: me he superado. Estoy aprendiendo,
pero realmente el tema es muy interesante como para dejar de investigarlo. Y espero que ustedes compartan y vayamos conociendo cosas también positivas de Guatemala y cosas, o sea, cosas también que sean necesarias conocerlas como estas. Y también a nivel de internacional, pues espero que lo podamos compartir. También, pues obviamente es importante conocer la historia de nuestro país. Gracias por su atención. Feliz descanso. Perdón, postdata. Antes de terminar, aclaro que conozco a muchas personas de apellido Mikulash que son honradas, trabajadoras, buenas personas, muy agradables. El apellido es común en Guatemala y espero que no sea estigmatizado. Inclusive la familia directa de Mikulash, que aún sobrevive, pues sí, la gente los juzga, ¿verdad? Pero espero que no sea así. Mariano Macumi Kulash sobrevivió, como les dije, pero sufrió en la cárcel. Estuvo preso alrededor de 30 años, aprendió a leer y a escribir, ahora sí, pero también fue sodomizado. Acuérdense de la ley del talión, se aplica en la cárcel los mismos delitos por los que él ingresó a la cárcel, por esos mismos delitos fue juzgado y bueno, se le aplicó la justicia dentro de la misma. Se encargó de la biblioteca de la cárcel, como les dije, aprendió a leer y escribir, se convirtió en pastor evangélico al salir de la cárcel, pues puso su iglesia y murió hace unos años de cáncer de colon, posiblemente consecuencia de cierto que sufrió en la casa. Les agradezco su atención, feliz descanso